La Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en el inicio de las jornadas jurídicas, el papel de las universidades y el nuevo Estado de Derecho mexicano. Nos acompañan en el presidium el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El doctor Carlos Reynoso Castillo, abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector de la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para dar inicio a las actividades de estas jornadas, tiene la palabra el doctor Peñalosa Castro. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Creo que no se necesita, pero bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta primera sesión de las jornadas jurídicas en nuestra unidad. Quiero decir que nuestra unidad ha tenido desde su fundación un interés por estos aspectos que se refleja en una primera carrera de Derecho, una carrera fundadora de Derecho que tuvimos desde la etapa del 2005 en adelante, y que, bueno, este interés es importante comentar que ahora estamos continuándolo, ratificándolo, y bueno, en esa medida este evento adquiere una importancia particular. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es una presencia realmente distinguida. Doctor Carlos Reynoso Castillo, abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana, también agradecemos mucho su presencia. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a los distinguidos miembros del Presidium por acompañarnos y por presidir este evento, distinguidos miembros de la comunidad universitaria. Es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor José Ramón Cosío Díaz en esta ceremonia inaugural de las jornadas jurídicas de nuestra unidad. El doctor Cosío Díaz es actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2003 y recientemente desde el 2013, por sus destacados méritos académicos y profesionales, ha sido nombrado miembro del Colegio Nacional. Cuenta con una formación profesional que se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Colima, la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, y el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, siempre con las más altas distinciones. Ha sido docente en diversas instituciones de educación superior, ha escrito más de 15 libros y más de 500 artículos, y ha recibido importantes premios y reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Investigación en el área de Ciencias Sociales, el Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Nacional de Comunicación José Páez Yergo 2010 por su labor en los ámbitos de justicia y Estado de Derecho, así como el Premio Nacional Malinali 2011 para la formación de las artes, los derechos humanos y la diversidad cultural, en virtud de su ejemplar trayectoria profesional como académica que ha desempeñado. Es un académico, es un abogado y es un ministro de la Suprema Corte de Justicia, como dije ya antes. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales a nivel nacional e internacional, y actualmente también se desempeña como profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. El doctor Cosío Díaz realiza una importante labor
para dotar de significado socialmente relevante al derecho. Ha destacado la importancia de considerar el conjunto de las funciones sociales que se realizan con el derecho. Se ha propuesto ordenar normas, identificarlas, sistematizarlas, explicarlas y también generar elementos de restricción al ejercicio del poder público. Es un divulgador también en el Colegio Nacional, pues parte de lo que ha estado realizando, es parte también de la función de este importante colegio, y bueno, sin duda abrir espacios para el análisis y la reflexión de nuestro quehacer en torno al papel de las universidades y el nuevo Estado de Derecho mexicano nos remiten a la evaluación de la pertinencia social y la suficiencia tanto de la investigación como de la formación de competencias en los programas educativos en esta materia, que son de suma relevancia en las instituciones de educación superior, de investigación científica y humanística. Damos sin más la bienvenida al doctor José Ramón Cosío Díaz y lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, un aplauso para él. Buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar quiero agradecer al señor rector sus muy amables y generosas palabras, también al abogado general de la UAM su presencia aquí, agradecer al maestro Telles la invitación que me hizo hace algunas semanas y desde luego a mi maestra María del Refugio González, que es patrocinadora de este encuentro. Cuando me visitó el doctor Telles hace algunas semanas, me decía sobre la posibilidad, eso ya lo designarán y lo establecerán las autoridades, de restablecer lo que en su momento fue la carrera de Derecho en esta institución. Y adicionalmente me comentaban sobre la posibilidad de iniciar estas jornadas académicas. Yo creo que a ustedes les ha de parecer un poco extraño, porque si hay tantos abogados, si tenemos muchos problemas con la profesión jurídica, y ahora voy a tratar de decir algunos de ellos, ¿por qué podría ser interesante que la UAM se tomara el tiempo, destinara recursos, formara una facultad, construyera una biblioteca, etcétera, para seguir formando muchos abogados ahí donde podría suponerse que hay efectivamente muchos abogados? Yo creo que los problemas son muchos. Creo que siguen haciendo falta buenos abogados, malos abogados desde luego no, pero sí buenos abogados, y sobre esto quisiera yo ir estableciendo algunas reflexiones sobre la profesión, sobre las universidades y, bueno, insisto, yo simplemente tratando de mencionar algunos elementos porque creo que hace falta construir algunas carreras de derecho. Lo primero que hay que decir es que estamos en un momento particularmente interesante, no solo de la profesión jurídica, sino de todas las profesiones. Seguramente algunos de ustedes habrán visto que en el Senado de la República se presentó una reforma al artículo 5º constitucional para establecer la colegiación obligatoria y la certificación periódica en todas las profesiones, y esto me parece que es un asunto de la mayor relevancia. Como está construida la Constitución o la reforma constitucional que se pretende hacer, lo que se está diciendo es simplemente que será posible obligar a ciertos profesionales, no solo del derecho, insisto, sino de otras profesiones, a que se colegie obligatoriamente como una condición para el ejercicio de su actividad profesional, y dos, a que se certifiquen con cierta periodicidad para efecto de que esto pueda ser posible. Yo no sé si hace falta o no esta reforma. Tuvimos algunos casos ya en la Suprema Corte de Justicia en la que consideramos que era constitucional el establecimiento de algunas restricciones al ejercicio de la profesión. En concreto se trató de una persona que vino en un juicio de amparo impugnando el que se le hubiera requerido por los consejos de certificación médica de la Academia Nacional de Medicina obtener una certificación del Consejo de cirugías estéticas para efecto de que pudiera practicar estas. Esta persona decía que esta restricción le significaba un impedimento para su ejercicio laboral
la Suprema Corte de Justicia consideró que toda vez que esta persona estaba incidiendo sobre un derecho humano importantísimo como es el derecho a la protección a la salud, sí debía estar o sí podía ser exigido respecto de ella la certificación del correspondiente consejo y se declaró la constitucionalidad sin más de este asunto. A partir de ahí uno podría suponer que se va a dar esta colegiación, que se podría generar esta colegiación. Sin embargo, nunca sobra en un país en donde nos hemos acostumbrado a ponerle tantas cosas reglamentarias y de detalle a la Constitución, generar de una buena vez allí la respuesta. Y ya dentro de la propuesta que está circulando de ley para reglamentar las profesiones, se dice que todas aquellas que tengan que ver con la vida, con la salud, con la libertad, es decir, con los bienes que socialmente consideramos más preciados, sí tendrán que colegiarse y sí tendrán que certificarse. Yo creo que el asunto va bien, hemos encontrado diversas asociaciones, las de los médicos, desde luego, a través de la Academia Nacional de Medicina como órgano consultivo, la ingeniería que está bastante bien organizada, los contadores que bien lo hacen, los pilotos aviadores, las organizaciones más serias de abogados, etcétera, que están concurriendo a este modelo de colegiación obligatoria. Esto entonces lo que puede significar en los próximos años es un cambio muy importante en la manera en la que nos estamos organizando para prestar estos servicios, tanto personales, muchas personas viven de ese ejercicio profesional, como la parte social de su regulación. Y esto entonces me parece que es un correctivo a algo que se debía de corregir y arreglar por sí mismo, y aquí sí ya entro específicamente al tema del derecho, que es el que mejor conozco, en relación a la enorme cantidad de escuelas de derecho que se han ido creando en el país en los últimos años en condiciones francamente pues pésimas. El otorgamiento así indiscriminado de reboes desde hace ya un buen número de años, lo que ha producido es que existan una enorme cantidad de escuelas con una oferta educativa realmente muy deplorable y una proliferación de egresados de las escuelas de derecho que andan por ahí bajo un título y una cédula profesional, pues prestando servicios de una calidad pues muy menor. Y esto yo creo que sí es un asunto de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque al no existir ni la colegiación ni la certificación, la cédula profesional del peor alumno de la peor escuela y la cédula profesional del mejor alumno de la mejor escuela tienen exactamente el mismo valor formal. Y no hay nada que discrimine entre los servicios de una u otra persona. Claro, se podrá decir que el mercado discrimina. El mercado no tiene elementos de información respecto de estos ejercicios profesionales, de forma tal que cuando la persona se entera que su abogado era pésimo, no tenía idea de lo que estaba haciendo, pues ya la lastimó muchísimo en su vida, en su libertad, en su patrimonio, en fin, en los bienes que suelen estar sometidos a las actividades que hacemos los abogados. Hay una gran cantidad de cálculos de cuántas universidades o escuelas o institutos o como se llamen existen en el país en materia jurídica y con franqueza nadie sabe. Hay quien me dice que con una contabilidad así perfecta llega a 1800, 1900, hay otros que me dicen que andan en sus contabilidades en 2200, redondeemos 2000, simplemente pues es una cantidad enorme de escuelas con una muy baja calidad educativa e insisto, con esta forma de presentarse estos títulos. Desde luego hay escuelas espléndidas que sacan en general, también siempre hasta las mejores escuelas sacan alumnos regulares, pero hay escuelas espléndidas que sacan alumnos buenos, escuelas menos buenas que sacan alumnos buenos, en fin, hay ahí una mezcla de condiciones, pero sí parece que hubiera que hacer algo con esta regulación. Yo creo que es como consecuencia de esta proliferación de escuela y sobre todo proliferación de egresados, que es que se está tratando también ahora de corregir el tema de la colegiación. Yo creo que la colegiación es una buena solución, la certificación periódica es una buena solución, pero también creo que hay un problema no solo en la salida de los egresados, sino en la entrada de los estudiantes que pretenderían llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces, por razones, yo supongo, de política educativa o simplemente de política pura, no se puede controlar o no se quiere controlar la entrada o no se encuentran razones para controlar la entrada, entonces lo que se está haciendo es controlar la salida, lo cual yo creo que
con independencia que me parezca bien el control en la salida, creo que va a generar después enormes problemas de presión de chicos que siguen incorporándose a las universidades, van a salir, no van a poder colegiarse y mucho menos certificarse porque no van a tener estas ideas, y simplemente creo que estamos allí generando un problema que con el tiempo tendremos que enfrentar y resolver, que me parece una cosa pues muy complicada en este mismo estilo. Creo que son de estos, como se denominan, bombas de tiempo, que las deja ahí uno sembradas y años después, décadas después, estallan y generan consecuencias sociales, presiones, etcétera, y aquello que se estaba pretendiendo resolver pues simplemente se difiere o de plano se frustra porque no hay una solución en ese sentido. Entonces creo que ahí hay un problema inicial bien importante, y sí me parece que es un momento para que como centros educativos, como centros profesionales, etcétera, no solo reflexionemos sobre los egresados que estamos, digámoslo así, lanzando al mercado, por decirlo en esta forma muy simplificada, sino que también nos preocupemos por las condiciones del ejercicio profesional, o si quieren ustedes más, por las condiciones de la profesión misma. Porque yo algo que encuentro en el caso de Derecho es que no hay una preocupación generalizada, constante, inteligente, de cuáles debieran ser las condiciones de la profesión misma. Creo que esto de la colegiación y la certificación nos va a resolver algo, pero me parece que no, las profesiones no están articuladas de manera tal que se preocupen, salvo casos muy particulares, como es el de los médicos, o el de los ingenieros, o el de los contadores, de quiénes participan, quiénes no participan, quién se incorpora, bajo qué condiciones, quién sale de la profesión, que me parece un tema central. Creo que este detonante de la reforma constitucional y de la ley reglamentaria correspondiente puede tener algunos efectos para que no solo, insisto, pensemos en el ejercicio individualizado de la profesión, sino en las condiciones de operación, por decirlo de esta forma, de la operación misma. Y creo que este sí es un asunto, al menos a mí en la parte jurídica, me tiene muy preocupado, porque se va como degradando las condiciones generales del ejercicio profesional, e inclusive se permiten conductas de depredación sobre el ejercicio o el ámbito mismo de la profesión. Creo que sí, este es un asunto sumamente importante. No como un problema de elitización, ya sé que la expresión es incorrecta, pero es enfática, del ejercicio profesional, sino como forma de protección de quienes están recibiendo y debieran recibir un servicio en condiciones más o menos estandarizadas, más o menos correctas, más o menos adecuadas, para que puedan recibir ese servicio y obtener los beneficios jurídicos, contables, etcétera, que la propia profesión presta. Yo creo que ahí sí hay un problema muy importante. Ahora, ya vamos a suponer que se da la colegiación, vamos a suponer que resolvemos problemas muy complicados que no se han definido: quién va a certificar, bajo qué parámetros va a certificar, cuál es la periodicidad de la certificación, qué pasa si no se pasa el examen. Ahí hay problemas operativos muy relevantes que no están claramente construidos, pero que será un tema, digamos, que se puede hacer. Yo creo que el segundo tema es qué hacemos con los programas de estudio. Aquí sí me voy a referir básicamente a la cuestión jurídica. Seguimos programas de derecho muy tradicionales, como algunas buenas universidades en el país, hay que decirlo, a pesar de que tienen programas muy tradicionales, parecidos a los que se educaban hace 100 años, siguen teniendo un nivel de egresados muy bueno, o adoptamos soluciones distintas de programas jurídicos más modernos, programas jurídicos más interdisciplinarios, programas más complejos inclusive, para efecto de generar un modelo o un tipo de egresado distinto. Yo creo que este es un segundo tema que a mí me parece fundamental. La mayor parte de me tocó a mí participar en la construcción del examen de Ceneval para la profesión, y lo que yo observaba es que una parte muy importante de las escuelas de derecho, de estas buenas, malas y regulares, el conjunto, tienen programas muy antiguos y siguen teniendo autores, libros, métodos muy antiguos.
Yo creo que en el país, con el libro de don Eduardo García Maínez, que fue un espléndido libro, nadie va a decir que no, pero es un libro del 36, se sigue estudiando, yo creo que más o menos el 90 o 90 y algo % del país. Otro segmento grande es con el libro del padre Villoro, un libro también importante, con otras características, etc. Y un porcentaje chiquitito estudian otros libros de teoría general del derecho, cuando la teoría general del derecho pues es una herramienta para nosotros importantísima, porque nos da la visión general de dónde colocar allí cosas en materia jurídica. Entonces, ahí hay una disyuntiva muy, muy importante. ¿Cómo queremos acercarnos a esta formación de los jóvenes? Un segundo problema es, ¿los abogados debemos saber solo derecho o tenemos que saber otro tipo de cosas que no son derecho? Ya sé que me van a decir ustedes, todo programa tiene clase de economía, pues sí, pero no es una clase de economía, sino es una historia del pensamiento económico en el mejor de los casos. Uno ahí se pone a ver las cartas de Ricardo y de Marx y una bola de cosas que son sumamente interesantes, generan cultura económica, pero no generan herramientas y habilidades para interactuar con miembros de otra profesión. Lo mismo acontece con sociología, se da un curso general de sociología que poco tiene que ver con sociología jurídica, entonces uno aprende cosas muy importantes, todavía puede ser en libros realmente ya muy antiguos como el de Recasens, en fin, cosas así muy curiosas, aprende uno diferencias, categorías, el pensamiento alemán, en fin, cosas muy interesantes, pero que son, como digamos, compartimentos estancos. Sé pensamiento económico, sé pensamiento sociológico, por decir dos cosas, sé algún pensamiento filosófico que no tiene ninguna interacción con lo que yo estoy haciendo cotidianamente. Entonces, ahí hay un problema. Segundo, ahorita voy a tratar de hacer una síntesis, esto muy importante. Y tercero, es qué materias jurídicas les enseño a los abogados. Este es otro problema gigantesco. Hay escuelas que han empezado a optar por una especialización de los chicos casi desde el comienzo, ¿no? Aquí se forman abogados penalistas y otras forman abogados de empresa, en fin, o otros abogados para el comercio exterior, en fin, como si este fuera un tema segmentable, así, o partir en distintos elementos. Yo creo que aquí están los ejes centrales, al menos a mí me lo parece, del pensamiento o de la formación de los jóvenes. Y yo encuentro un punto que me es muy interesante, yo sigo siendo profesor, lo comentaba hace un momento con el señor rector, y que a mí me ha interesado muchísimo en los últimos años. Una parte muy importante de los jóvenes tiene acceso a herramientas tecnológicas. Algunos tienen internet propio o pueden acceder a la escuela, hay computadoras, hay diversos tipos de teléfonos, etc. Y la capacidad que tienen ustedes para obtener información es verdaderamente impresionante. Uno está dando clase y si uno se equivocara, si yo dijera la Constitución Mexicana en 1917 se promulgó el 4 de febrero, un alumno saca y me dice, profesor, eso es falso, aquí dice que se promulgó el 5 de febrero, bueno, muy bien. Si el artículo 328 del Código Civil dice, profesor, ese es el 329. Entonces, dar hoy clase es bien diferente, pero bien diferente, y si no se nos percató, es gravísimo, a lo que estaba diciendo hace, digamos, 5 años. ¿Por qué? Porque hoy es una clase que es de muchísimo mayor diálogo, porque ustedes, ya sea en Wikipedia, yo no digo nada más, obtienen y están a veces fastidiando, y lo digo con el mayor cariño, y a veces están generando cosas muy interesantes en clase, saben la jurisprudencia, saben una bola de cosas, y es muy interesante. Entonces, la clase yo creo que ha cambiado sustancialmente. Yo en este sentido la pregunta que me hago es, creo que no tiene mucho sentido seguirles enseñando a ustedes o transmitiéndoles solo información. ¿Por qué? Porque la información es asequible para ustedes, cosa que hace algunos años no era tan extraordinariamente fácil. Encontrar un código, yo que estudié en Colima, el que tenía un código, pues ahí era una cosa maravillosa. Abogados que no tenían fotocopias, eran solo las sesiones de Cajica que tenía de todos los códigos de los estados, quien tenía la jurisprudencia de Mayo, que era trazadísima. Hoy muchísimas personas
acceden en 2 segundos y bajan todo el CD de la corte que cuesta, no sé, 60 pesos, etc. Es decir, hay muchas posibilidades de obtener información. Entonces, ante esta condición, ¿qué debiéramos hacer con los alumnos? Yo lo que he pensado, pero tampoco lo he desarrollado simplemente y casi que lo vengo a compartir desde hace algunos años, es tratar de enseñarles a los jóvenes dónde colocar información más que tratar de transmitirles información. Y una vez que pudieran saber dónde colocan información, cómo la utilizan tratando de hacer cosas, así lo digo de genérico. Vamos a hacer cosas con la información que hemos logrado ordenar, colocar, etc. Esto entonces me lleva a una idea. Creo que hay que enseñar mucha más teoría general del derecho, muchísima más teoría general del derecho, como marco de colocación, déjenme decirlo así, de información. Esto que estoy observando que es un derecho, es una obligación, es una sanción, es un proceso, es una acción, ¿qué es? Ya lo pude colocar y entonces a partir de ahí lo puedo utilizar y puedo operar con él, así en un sentido muy pragmático. Puedo hacer cosas con esa información que he colocado en un determinado proceso. ¿Por qué razón? Porque si solo enseño información, lo único que estoy haciendo es duplicar algo que ustedes podrían, como estudiantes, obtener. Y dos, algo que me parece sumamente interesante, de un libro que leí hace algunos años que se llamaba La media vida de los hechos y que demostraba cuánto es la duración del conocimiento en muchas materias, no en derecho, que tiene el propio conocimiento. Este profesor es unos profesores que hacen unas mediciones en los años 50, si quieren luego en las preguntas y respuestas profundizamos esto, y se ponen a medir cuánto dura el conocimiento médico, tantos años, y el conocimiento químico, tantos años, y el conocimiento físico, tantos años, y después el conocimiento caduca. Yo con eso el otro día me planteaba frente a mi bibliotequita donde tengo mis libros de la carrera, y yo dije casi todo lo podría tirar. El libro del maestro Burgual de garantías, o el de amparo, no me explica hoy nada. Los de fiscal, pues ya no digamos, esos cada año hay que tirarlos, pues no explican nada. Los libros de esto, los libros de esto, los libros de esto, no en un plan de arrogancia, no van a pensar que esa es la idea, pero casi nada de lo que yo estudié me sirve. Esa información que como la mayonesa o lo que sea, caducó. Entonces, pues uno tendría que agarrar esa cuestión de cosas, y claro, uno se encariña con los libros y piensa que ahí está la sabiduría profunda, no los tira, y además que hace uno con una pared ahí medio vacía, que eso es muy triste. Pero con independencia de ese problema, sí hay una situación donde el conocimiento a gran velocidad se está sustituyendo por otro tipo de cosas. Y si nos tomamos en serio la idea de que los códigos no expresan las normas jurídicas, sino que esas normas jurídicas de los códigos o la Constitución se recrean a partir de análisis jurisprudenciales, pues entonces la velocidad de cambio es muchísimo más amplia. Lo que ustedes conocen hoy como el derecho a tal cosa, o como el concepto de caducidad, o el concepto mismo de matrimonio, con las decisiones que hemos estado teniendo en los últimos años respecto al matrimonio de personas del mismo sexo, etc., todo ese tipo de conocimiento se está sustituyendo rapidísimamente por otro tipo de decisiones en términos de la jurisprudencia. Muy bien, entonces, ¿cómo me parece que debiéramos presentarnos el problema general? Bajo una idea de sociedad de información, conocimiento que va a caducar, y entonces no enseñar información, sino poner el énfasis en la organización, ordenación, identificación de los problemas y de los elementos para después colocarlos en su lugar. Y sobre todo para saber hacer cosas, insisto yo, como herramientas, como aquel libro de algunos de ustedes conocerán de Austin, de cómo hacer cosas con normas, cómo hacer cosas con jurisprudencia, cómo hacer cosas con material normativo que uno haya podido colocar. Entonces yo creo que aquí hay un problema muy, muy importante. La segunda cuestión, ¿qué hacemos con las disciplinas que nos podrían iluminar así segmentos muy grandes de la realidad y que normalmente no vemos los abogados? Yo creo que sí es importante que los alumnos conozcan economía, sobre todo la parte de microeconomía, dado que muchas ciencias sociales, para bien y para mal, esto tiene idas y vueltas como todo en la vida, utilizan herramientas
y algunos métodos cuantitativos para poderse acercar a cierto tipo de fenómenos. Yo creo que hoy el que no sepa algo, yo no digo que seamos expertos, pero algo en microeconomía, pues se queda fuera de un segmento, así sea para criticarlo, de las ciencias sociales, de ciertos elementos, algo hay que entender. Pero para eso no podemos suponer que la clase de economía la va a dar un abogado que desconoce economía y que va a enseñar historia del pensamiento económico. Tiene que contratarse, tiene que formarse, tiene que acercarse a alguien que de verdad sepa economía, que se las pueda explicar a los jóvenes y otra vez que les enseñe a hacer cosas con el pensamiento económico. No que simplemente uno salga y diga, bueno, pues es muy interesante tal cosa que dijeron los fisiócratas o yo qué sé. Eso es muy importante y muy interesante, pero es difícil que uno diga, con esta herramienta de los fisiócratas yo voy a ver dónde están los incentivos de las normas. Me parece algo muy complicado de hacer. Entonces sí creo que hay que hacer ese tipo de cosas. Y lo mismo podría pasar para otras ciencias sociales, ciencia política o sociología, etcétera, donde se nos enseñara a los jóvenes a hacer cosas, repito, con ese mismo problema. Yo creo que aquí hay dos aspectos que a mí me parecen centrales de la formación jurídica. Desafortunadamente, y a diferencia de lo que pasó, yo creo que hasta los años 60 no tenemos grandes textos explicativos de muchas materias, después de los librazos de Porrúa que fueron espléndidos, ¿no? El de mercantil, los varios de mercantil, o el de Rojina, o el de Tena, etcétera, no tenemos hoy, y muchos de esos libros no explican muchas cosas. Desde luego el del maestro Fraga no explica casi nada de lo que acontece hoy en el mundo del derecho administrativo, nada. Sustituimos un modelo por otro, etcétera. Fue un libro espléndido, yo creo que es maravilloso el libro de Don Gavino, pero hoy lo lee y dice, pues quién sabe qué es esto. Es como si me hablaran de las 7 partidos, una cosa así, porque no me explica prácticamente ni descentralización, ni centralización, ni órganos constitucionales, no me explica nada. Entonces, ¿qué hago yo con eso? No tengo un libro sustitutivo de Fraga, entonces ese es otro problema bien complicado de cómo voy construyendo estos distintos elementos. Y una cuestión adicional con la que es la tercera parte de lo que quiero mostrar. Si pudimos arreglar generalmente el tema de la colegiación, si se pudo establecer el tema de la certificación, si estamos teniendo una forma distinta de educar a los jóvenes, ¿por qué otra razón sería bueno que se abriera una escuela más de derecho para que fuera la 2001? Si es que no se abrieron hoy en la mañana 4 o 5, o en lo que acaba el mes se abren otras 16, porque así más o menos son los ritmos de creación que traen. Yo creo que es bien importante por una cuestión, y esto me voy a detener un tiempo aquí. Yo me parece que hay un enorme desprecio por el derecho en este país. O pasamos de esto que muchos autores han identificado como una fetichización del derecho. El derecho es algo completo, acabado, perfecto, que está presente en todas partes, que regula la totalidad de nuestras vidas, etc. Una cuestión que tampoco se corresponde, creo yo, con nada en la realidad. O una situación de franco desconocimiento, desprecio, instrumentalización del propio derecho. Y yo creo que de verdad nos movemos en dos ámbitos distintos. ¿Qué quiero decir? La idea de la fetichización está, yo creo que clara, pero y después si alguien quisiera la podemos comentar, pero yo creo que la otra es bien interesante. Yo trabajo ya hace 10 años, decía el señor rector, en la Suprema Corte. Y un problema con el que me encuentro todos los días es la mala ingeniería constitucional y la mala ingeniería jurídica que tiene este país. Esto es verdaderamente pavoroso. Las cosas no enchufan, déjenme ponerlo así en términos de ingeniería, no está relacionada una cosa con otra. Es como si se pensara algo y se pensara que por la sola razón de nominarla jurídicamente, las cosas avanzan, se construyen, se generan. Es decir, no hay un sentido general de previsión. Voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Hace algunos años, un par de años, se presentó un problema muy serio en el estado de Oaxaca, en un municipio en concreto. Una joven, desafortunadamente, fue violada. Llega ella a los servicios de salud de su municipio y les dice que si le pueden dar la píldora del día siguiente, porque la norma oficial mexicana correspondiente dice que las mujeres que hubieran sido violadas, para efecto de no quedar desde luego embarazadas del violador,
podrán recibir la pastilla. Esta persona va, pide la pastilla y le dicen en los servicios de salud de su municipio que no se la pueden dar. Claro, se viene una ofensiva, que si el municipio era conservador, que si no era conservador, en fin, una serie de cosas, y eso produce unas controversias constitucionales que nos corresponde conocer en la Suprema Corte. A mí se me ocurrió hacer un ejercicio que, como alguna vez lo vi en un programa y luego he leído un poquito de eso, que llaman de ingeniería reversa. Sí, ¿qué cosa pasó para que llegáramos a esta condición en el caso concreto? Esto es lo que hacen muy frecuentemente con los problemas de los vuelos, ¿no? Choca un avión, se mueren las personas, el avión queda despedazado allí, y después van y con un enorme cuidado van recogiendo todas las piezas, las van llevando a un hangar y tratan de armar el mismo avión. Y entonces dicen, ¿qué fue lo que falló? Ah, pues se quemó el cable 1.2544, eso provocó un circuito, eso hizo esto prendió una turbina y la turbina estalló Entonces lo que tenemos que hacer es revisar si todos los aviones que estaban en la misma condición tienen el mismo cable para evitar que vuelvan a suceder este tipo de cosas tan trágicas. Y eso más o menos es la forma de... Se nos ocurre entonces hacer un caso. ¿Qué tendría que pasar normativamente hablando para que la autoridad municipal, la que sea, le diera a una señora que llegue en estas muy graves condiciones la píldora del día siguiente? Y nos pusimos a regresar. Aquí necesita haber un acuerdo, aquí un reglamento, aquí un convenio, aquí un esto, aquí un esto, aquí un esto, y dibujamos la totalidad de las normas. Después dijimos, ya está dibujado lo que tendría que pasar, ahora contrastemos lo que pasó. Les pongo no es exacta, esto se publicó en un artículo en la revista Este País. Supónganse ustedes que había 15 cosas que había que hacer jurídicamente, pues de esas 15 solo se habían hecho 8. Consecuentemente estaba trozado, por decir esta expresión, la situación. Por ende, el señor del municipio no tenía por qué dar la píldora al día siguiente en términos jurídicos, humanos o lo que fuera, ese es otro tema. Pero jurídicos, él no estaba obligado porque, pues esa norma me falta, esa norma me falta, esa norma me falta. Yo no puedo respaldar la entrega de una cuestión. Y este ejemplo, que es bastante simple, lo pueden ustedes reproducir tantas veces como se quiera. Y ese me parece que es un problema central que estamos viviendo. Quieren un caso mucho más dramático, que yo creo que nos va a estallar en junio del 16, es el tema de los juicios orales. Faltan hacer ahí cientos de cosas para que esto funcione. Cientos de cosas. Hay que arreglar policías, hay que educar policías científicos, hay que generar juzgados en estos procesos, hay que generar peritos, hay que generar toda la parte forense de apoyo, hay que generar nuevos textos. Es decir, hay que hacer compatible un sistema particularmente duro como es el juicio de amparo con los procesos penales, lo que ustedes quieran. Hay que hacer muchísimo trabajo de armonización y estamos a 2 años con este problema. ¿Qué es lo que entonces encuentro ahí? Que hay una falta de formación de los abogados para hacer cosas, para pensar problemas, para enfrentar problemas y sobre todo para tener la capacidad técnica, porque esta es una capacidad técnica, de visualizar el problema en su integridad y decir, aquí hay que hacer, aquí hay que hacer, aquí hay que hacer. Esto es normativo, esto es reglamentario, esto es de acuerdo, esto es de formación de capital humano, etcétera, hasta llegar a una conclusión donde se puedan ir formando este tipo de cosas. Entonces creo que aun cuando existan, redondeamos, 2000 escuelas de derecho, hay pocas escuelas de derecho dentro de esas 2000 que estén teniendo la idea de una formación de recursos humanos precisamente para la construcción de soluciones ya no jurídicas, sino de soluciones sociales, porque al final de cuentas la forma jurídica simplemente es una forma de acompañar, formalizar, perfeccionar, sustentar una solución social de muchísimo más aliento. Esta me parece también que es una razón muy a considerar, que desde luego requiere un programa particular, un tipo de alumnos particulares, una forma de entrenamiento, etcétera, para formar este tipo de recursos humanos. Entonces, al final del día, y ahí para ir concluyendo, yo creo que sí es interesante que una universidad tan importante como la Autónoma Metropolitana, que tiene varios departamentos que pueden combinarse transversalmente, pueda construir esta idea de un tipo particular de abogado. Algunas escuelas lo tienen,
mejores, pero hay ya algo en el mundo, tampoco es que se vaya a generar algo así de cero. Yo creo que hay varias escuelas que están haciendo esfuerzos importantes en esto a lo largo del país, no solo en la Ciudad de México, pero que sí es importante que pudieran formar este tipo de recurso humano, de personas que pudieran, insisto, entender como más la parte de la ingeniería del derecho y no solo pues, formar abogados o mal, que desde luego no sería el caso, o abogados que están para cumplir otro tipo de funciones sociales. Yo creo que aquí hay algunos elementos, y como lo habíamos platicado con el maestro o la maestra, si ustedes quisieran sobre algo de esto podríamos tratar de conversar un rato en lo que quede de tiempo de esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí. Buenas tardes, gracias por la exposición. Yo le preguntaría al doctor José Ramón Cosío, siento que antes de, o al mismo tiempo de buscar la colegiación y la certificación, creo que también se tendría que empezar por la certificación a las universidades. Hoy si una universidad, por lo que ya nos explicaban, pretende dar derecho, debe tener mínimas capacidad de infraestructura. Al referirse usted a los juicios orales, muchas universidades ni siquiera tienen un laboratorio para poder llevar a practicar esos juicios orales. No se hable también de la ampliación que ha habido en el derecho, hoy con el control de convencionalidad. Es decir, el derecho se ha ampliado. Y no hace mucho, como decía, hace apenas 5 años se estaba celebrando el bicentenario del Código Napoleón, cuando el nuestro ya casi iba también a cumplir su centenario, cuando decidieron reformarlo, hacer un nuevo código. Pero parece que ahora las reformas se han acelerado y ya no terminan. Más tardas en terminar o hacer una reforma cuando ya se está pensando otra. Y esto sucede porque a veces las exposiciones de motivos que utilizan los legisladores me parece que no están debidamente razonadas. Gracias. Mire, yo creo que hay 3 cosas importantísimas en lo que usted dice. El primero, efectivamente se les exigen requisitos mínimos, y unos son los que tienen que ver desde instalaciones físicas. A veces es un garaje, y entonces entran unos, salen otros, etc. Luego, los requisitos de duración, allí por el viaducto Tlalpan que yo regreso, dice, estudia 2 horas los viernes en la tarde, 2 horas los sábados en la mañana, y hazte abogado en 2 años. Entonces uno dice, qué barbaridad, eso apenas como para empezar a tener idea de teoría general del derecho, alguna de las materias sustantivas. Entonces, yo creo que hay una completa disparidad en ese sentido. Y yo ahí coincido con usted, los requisitos son mínimos, y sí, y creo que si se va a tomar esto en serio como debe ser, no solo basta controlar la salida, porque la salida es decir, bueno, que estudie el que quiera, no importa, en la colegiación, su colegio lo aprieta, y más aún lo apretamos en la certificación. Entonces da igual quién salga, porque al final yo creo que esto es muy peligroso. Entonces va a pasar esto que pasa tantas veces, que el problema ya no se sigue manteniendo, la entrada abierta, y en la salida es donde vamos a querer controlar. Y esto es muy peligroso porque va a llegar un día en que la salida pues se va a atascar, y eso luego suele tener explosiones o consecuencias importantes. Yo creo que ahí sí coincido con usted que había que hacer una revisión de REBOES, de otorgamiento de REBOES en la entrada y una condición en la salida. Eso me parece que es importantísimo. Luego, la segunda que usted plantea es bien interesante. Ayer una profesora y querida amiga, Gabriela Rodríguez, hizo su examen doctoral en la UNAM y presentó una tesis que tenía que ver con el uso que están haciendo los tribunales y en general la profesión del derecho internacional, y en particular del derecho internacional de derechos humanos. Y el asunto que muestra en su tesis, porque es una tesis que tiene una parte dogmática muy bien hecha y luego una parte empírica donde midió muchas cosas, es terrible. Y yo la explicación que tengo es esta. Cuando yo estudié Derecho, siempre digo, tuvimos el curso de garantías individuales. Pero la sofisticación que tiene el artículo 14 y el 16 es tan grande que prácticamente viendo 14 y 16 se fue el semestre.
El 14 lo que señala es que no puede haber aplicación retroactiva, cómo es la forma de interpretar y resolver asuntos en general y asuntos penales. Y el 16 dice que nadie podrá ser molestado en su vida, papeles, posesiones o derechos, sino mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Con eso ustedes pueden tirar casi cualquier acto de autoridad. Entonces, la clase de garantías, con esos dos artículos, se acaba. Oiga, y petición, no, pues eso ahí lo ven en la vida. Y asociación, eso también ahí lo ven en la vida. Bueno, cuando llegamos al curso de internacional, ¿qué vimos? Organización internacional. Que si la ONU, que si el Consejo de Seguridad, y se acababa el curso. Entonces, propiamente derechos humanos no había. Hoy ha variado en algunas escuelas, pero en otras muchas no. Entonces, ahí se ven ustedes un problema bien serio. Se sigue con el curso, que se puede llamar de derechos humanos, pero se sigue casi agotando el tema con el 14 y el 16. Y en el derecho internacional, pues siguen viendo organización internacional. Entonces, ¿dónde se estudia derechos humanos? Generamos un cambio, yo creo que de los más importantes que ha tenido la vida nacional en sus 200 años, en 2011. Pero no ha habido la posibilidad de responder cabalmente a eso. Al que le va muy bien, aprendería derechos humanos de fuente constitucional. Al que le va le iría estupendamente. Sería un cursazo así. Pero derechos humanos de fuente convencional, que es el internacional, que es ese sí, yo creo que no hay escuela en el país que le enseñe. Y 3, si ya lo aprendió, hacerlo otra vez operativo, yo creo que ahí hay un desfase enorme. Y la tercera cuestión que usted dice, yo creo que esa es la más interesante, importante de todo. Yo he pensado esto, ¿dónde se cuida al orden jurídico mexicano en el modelo de gobierno que tenemos? Los senadores y diputados y simplemente no tienen ni el tiempo, ni las posibilidades, ni los medios de hacerlo. La Procuraduría General de la República, su función es andar persiguiendo delincuentes. La Consejería Jurídica, su función es andar resolviendo los asuntos del presidente, que para eso es consejero jurídico el presidente. Entonces, la pregunta es, ¿y quién se ocupa del orden jurídico? En otros países, y nosotros en otros tiempos, pues teníamos un Ministerio de Justicia. Bien, mal, lo que sea, pero el Ministerio y otros países lo hacen, convocan periódicamente, oigan, ¿cómo ven el Código Civil? No, pues está muy mal, está todo parchado, está roto, le hemos ido extrayendo agua, le extrajimos propiedad intelectual. Y es una cosa de, bueno, ¿y por qué no pensamos hacer un código? No para pasado mañana, porque estas son cosas muy delicadas. Hagamos un código que nos tome un rato, un buen tiempo, lo discutimos y sacamos un código. Entonces, ahí aquí hay un problema, yo creo que bien interesante, que también me parece que tiene que ver con la calidad de la legislación y en general de la normatividad que tenemos en el país. Y a eso, y eso es lo que yo decía hace un rato, si usted ve el orden jurídico visto como una atalaya así magnífica que es la Corte, usted ve que muchos de los problemas que se dan, muchos son problemas yo decía, de conexión, de coherencia, de continuidad, ni siquiera son problemas filosóficos. Usted dice, bueno, es que aquí hay una disyuntiva moral profunda. No, ni siquiera ese es el problema. El problema es que esto no está enchufado con esto. Como si usted abría la llave del agua de su casa y se prendía el refrigerador, usted diría, ¿qué pasó aquí? ¿No? O toca el timbre y se baja y se sube a la puerta del garage y es eléctrico. O sea, usted diría, ¿qué está pasando ahí? Esto es una locura. Así más o menos, no toca el timbre y se prende la televisión. Pues, ¿qué hizo el maestro que estuvo aquí hace rato? Yo la imagen que tengo es una imagen parecida a esa. Que no acaba de haber una conexión entre distintas cosas. Y eso sí creo que hace falta la generación. En otros lugares no hace esto, digamos, vamos a pensar el caso, no hay Ministerio de Justicia, ni lo hace, pero tienen el Instituto de Derecho, un instituto muy importante, donde la profesión, donde los jueces, donde los litigantes concurren y hacen unas grandes compilaciones, esto de los restatements, ¿no? En el American Law Institute, que se generó hace muchos años, para que la profesión cuide, digamos, su hábitat. La profesión está interesada en otros lugares en cuidar su propio hábitat. Los que quieren depredar el hábitat, voy a usar esta metáfora ecológica, los expulsan, Oiga, no, aquí usted. Me van a decir ustedes, no es totalmente, no, pero el rango
el margen en el que se mueven es un margen así, no es un margen así. Y esto puede hacer toda la diferencia. Hay malos y hay malísimos y malotes, todo eso existe. Y listos y tontos, todo debe existir, todo. Sí, pero los márgenes son como así. Y la profesión se encarga de decir, vamos a hacer el restatement de penal. Vamos a tomar una síntesis y todos más o menos nos vamos operando. Yo creo que esos elementos institucionales no los tenemos nosotros. Los colegios chiquititos, con una muy poca representatividad, un abogado que le dan, como decimos en el litigio, palo en un litigio, funda su colegio, le pone así un nombre súper popular, Ignacio Luis Vallarta y Ogazón, colegio, no sé qué, y lo que se dedican es a molestar al juez, como si el colegio estuviera indignado, cuando en realidad es él y su compadre, que es el vicepresidente del colegio, y están duro y duro contra un juez porque o quieren que les resuelva así o les resolvió así. Y eso ustedes salgan a la provincia y hacen una encuestita así y lo verán con ese sentido. O como forman otro club que se llame Mariano Otero, y entonces para decir que es el mejor juez de la galaxia. Entonces hay una parte muy desordenada en este sentido. Yo que insisto, creo que entonces es como pasa con el aire, pues todo el mundo tira basura, se comen las cosas, se agotan los ríos, lo que sea, pero ese es el hábitat general de la profesión, muy mal cuidado, pienso yo. Profundizando un poco en esta última parte, ¿qué tanta injerencia tiene la profesión, tienen los abogados en la construcción de las normas? Porque la norma constitucional, pues hay una institución muy compleja. Y nosotros, nuestras normas domésticas, pues también tenemos instituciones, tenemos consejos, tenemos colegio. Pero en ambos casos, me imagino que pues, se hace énfasis en que la norma se construye por un método democrático, más que técnico. Yo no sé construcción de normas intermedias o privadas, pero ¿hasta qué punto los abogados pueden incidir en la creación de la norma? Yo creo que son distintos ámbitos. Yo lo que he observado es que en algunos momentos y para algunos problemas, algunos diputados y algunos senadores, fíjense todas las relatividades que le puse al tema, consultan y comunican y distribuyen y atienden. Yo creo que esto, como no hay un sistema institucionalizado en las cámaras, depende mucho de las características de los líderes o de los presidentes de comisión. Yo, cuando era profesor, algunas veces me tocó participar con algunas comisiones que el presidente invitaba, ponía los textos y de verdad con bastante buena disposición se ajustaba, etc. Yo eso en algunos momentos lo he visto. Ahí creo que hay esta cuestión. Algunos tipos, otras, las NOMS que todos conocen, pues ahí sí se abre y diga la profesión, los médicos, ¿no? Yo conozco un poco más de los médicos, pues que digan, no, que así no debe ser la anestesia, que debe ser así y asado, entonces ahí sí hay una forma de construcción. En las normas judiciales influye más de lo que, podría influir más de lo que parece, pero no lo influye. ¿Por qué razón? Porque por buenas o malas razones, no me meto en ese tema, nosotros pues, llevamos muchos procesos de litis cerrada. Lo que se dijo y lo que no se dijo, no se dijo. Entonces, ¿qué observa uno? Cuando dice, la Suprema Corte no ha desarrollado muchos derechos humanos, absolutamente cierto. Pero si uno revisa las demandas, tampoco nos están pidiendo el desarrollo del derecho humano. Nos piden mucho 14 y mucho 16. Eso sí, muchísimo. Y son sofisticadísimos los argumentos de 14 y 16. Autoridad incompetente, fundamentación, ahí sí son listísimos y plantean unas cosas de una enorme complejidad y sutileza. Luego, en el resto son materias muy particulares. Por ejemplo, hemos tenido en el caso de derecho de interés superior del menor del artículo 4º constitucional una riquísima jurisprudencia. Ahí sí, por decir algo, pero magnífica. Todos estos problemas de patria potestad, de custodias, de paternidades, ahí sí tenemos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se ve que ese litigio que pudiéramos decir que es del sector del derecho familiar, eso sí se han tomado muy en serio las cosas, muy en serio. Otro sector que crecientemente se ha sofisticado mucho es el de los asuntos penales, muchos de ellos relacionados con delincuencia organizada, muchos.
son muy sutiles, y realmente conocen muy bien su derecho penal y su derecho internacional y se plantean cosas muy, muy, muy complejas. Por ejemplo, todo este tema de proporcionalidad de penas son planteamientos buenísimos. Uno los ve en Colombia y están ahí planteados, y eso nos ha forzado a enfrentar muchos problemas. Pero hay otros sectores que llevan un litigio muy tradicional, muy plano, muy simple, y entonces tampoco hay esta posibilidad. Eso por un lado. Por otro lado, hay pocos casos en los cuales las partes nos fuercen a nosotros a decir más cosas que las que son extraíbles de la propia norma jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Han habido algunos casos en donde nos plantean problemas de ADN y prueba científica, o nos plantean problemas de VIH-Sida, etcétera, que muchos de ustedes conocen, y eso ha forzado a que, o en aborto, claro está, nos han forzado a tener que obtener conocimiento experto, el mejor que podamos obtener, para efecto de responder a una pregunta muy sofisticada. Es posible que se determine la paternidad de un señor respecto de un niño que la madre dice que es el padre, mediante ADN, pues sí, sí es imposible. ¿Y cuál es el valor de certeza si la prueba se hace bien? Pues 99,9999 según las revistas y según los... Entonces ahí sí nos ha forzado a salir a buscar conocimiento, y a veces un conocimiento importantísimo, para luego regresar. Esos son los casos. Lo comentaba hace un momento con el señor rector, el caso aquí del Encino, eso es un caso espléndido, pero ahí sí las condiciones de litigio nos produjeron que tuviéramos que salir a buscar conocimiento, porque se acuerdan ustedes que decía la sentencia, en general una sentencia de amparo es restitutoria, lo que me quitó la autoridad me lo devuelve, me quitó un terreno, me devuelve un terreno. Bueno, ¿cuándo puede exceptuarse de esa situación? Cuando el costo social sea mayor al beneficio individual. Bueno, eso, en el caso de aquí todo el mundo decía, pero es obvio. Bueno, pero no vamos a proceder así por obviedades, pues entonces como, a ver por dónde anda soplando el viento. Entonces le pedimos a un grupo de la Universidad Nacional que nos hiciera, al doctor Azuel en particular, que nos hiciera un estudio espléndido de cómo se medía la relación costo-beneficio con una metodología completa. Y ya que estaba eso, si nos dijera si en el caso concreto la familia que tenía ese predio o la sociedad resultaban mayor beneficio. Se hizo un trabajo precioso, 25 páginas, perfecto. Y con ese trabajo se dijo, así es, y en consecuencia no te vamos a devolver el tramo y el gobierno del Distrito Federal te va a pagar tanto. Fue un trabajo muy, muy bonito que hizo la Suprema Corte en ese sentido. Pero ahí forzó un poco la condición a tener que buscar ese conocimiento. Pero yo creo que si los abogados generaran una condición donde plantearan más argumentos, podrían también hacer una recreación mayor, voy a decirlo así, del orden jurídico. Y sí son muy importantes. Y una tercera que yo siempre les digo cuando me toca hablar así con asociaciones de abogados, etcétera, ¿por qué no nos plantean ustedes el efecto? Porque simplemente nos dicen, ¿verdad que es inconstitucional tal cosa? Sí. Bueno, ya te la declaré inconstitucional. ¿Y ahora qué hacemos? Pues cuantifícala. Entonces ahí está uno. Entonces, ¿por qué ustedes mismos no nos proponen el efecto? Obviamente la contraparte propondrá el suyo. Tampoco quiere decir que porque lo propongan les vayamos a hacer caso. Pero esa es una parte muy, muy interesante de la construcción. Y eso tampoco hay... Yo les he dicho eso y la respuesta que me dan es una respuesta muy peculiar, es que sentimos que le faltamos el respeto a la Corte. Pues no, porque le digan, y yo creo que usted debía hacer esto. Bueno, pues dicho así, no. Creo que sea un problema de falta de respeto a la Corte, ni creo que se metan en terrenos peligrosos. Sí se podría utilizar muchísimo más y los abogados, en el caso concreto del litigio, lo podrían hacer. Ahora, ya para terminar, yo creo que en este asunto que le contestaba al compañero, también la profesión debía estar como más dispuesta a generar comisiones, a generar participaciones, a generar una serie de trabajos para tratar de reforzar. ¿Dónde estamos teniendo algún problema? La ley de amparo, que tiene muchísimas cosas muy importantes y muy bien hechas, le quedaron algunas lagunas y en algunos casos algunas lagunas importantes.
La barra, que yo sé, estuvo trabajando un tiempo y acompañó al Senado de la República, sobre todo en este trabajo, un ejercicio muy importante, pero luego como que lo abandonó. Entonces, yo creo que la barra y los colegios serios deberían participar en la norma, insisto, no por otra cosa, sino porque son las normas con las que uno vive, y de las que uno vive y las que a uno le corresponden hacer cosas. Y luego ven unas lagunas gigantescas en la propia norma, y dice uno, ¿y cómo hago para resolver todo esto que no está puesto? A veces, ustedes lo saben, hemos sido muy pretorianos y hemos generado soluciones. Un ejemplo buenísimo es, en el Distrito Federal ya saben que está ahora la cuestión del divorcio incausado. Si yo me quiero divorciar, me divorcio, se declara disuelto el vínculo y eso es muy simple. Realmente esa solución es espléndida. Lo que está muy complicado es que todo aquello que no haya sido aceptado en el convenio se va a incidente. Entonces hay incidentes de pensión, hay incidentes de custodia, hay pues unos problemas, si ya no quieren vivir juntos, pues que no vivan juntos, pues eso es problema de ellos. Pero el otro tema, el de todos los temas realmente complicados, se va a incidente y es un artículo, un artículo. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Atrajo un montón de amparos directos, un montón, y más o menos fue modulando, más o menos tratando de generar las reglas, muy pretorianamente, eso sí, todos estábamos de acuerdo con eso, de que estábamos prácticamente legislando. Entonces vivía el ministro Gudiño y dice, qué barbaridad todo lo que... Pues sí, pues, tratemos de ir resolviendo, tratemos de ir generando algunas tendencias, unas líneas, para que cuando se presenten esos supuestos se pueda ir caminando por ahí. Pero eso no nos los planteaban los abogados, sino que fue una condición, es decir, aquí se va a hacer un desastre completo, sobre todo se va a lastimar mucho a los chiquitos, porque pues, siempre son los que se han lastimado en ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no hacemos algo que más o menos tiene sus problemas, desde luego, de unas soluciones en ese sentido? Pero insisto, ahí la profesión pudo haber dicho, oigan, ¿qué hacemos con todo el tema? Pues presentemos una reforma. Eso casi no acontece, desafortunadamente. ¿Tenemos alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Sí, doctora. Estamos viviendo un escenario de reformas legislativas y según lo que nos transmiten los medios de comunicación, a las reformas constitucionales han sucedido reformas de las leyes secundarias que van en contra de lo que se aprobó en primera instancia. ¿Eso es posible realmente? No les sé decir de estos casos que se están dando o sobre los que están haciendo en los medios, porque esos son asuntos que nos van a llegar y no me puedo pronunciar aquí sobre lo que me puede llegar. Pero como posibilidad técnica y teórica, no estoy hablando de estas, muy frecuentemente nosotros analizamos problemas de constitucionalidad de leyes con mucha frecuencia. Es decir, el legislador entiende cosas distintas a aquellas que se pusieron en el texto constitucional y generan la ley. Y después vienen en la pregunta, y la pregunta es, esa solución que se puso en la ley, eso no es contra la Constitución. Ayer tuvimos un caso que finalmente no se resolvió así, pero lo que se decía es esto. La Constitución en su artículo primero dice que en materia de derechos humanos, que dada la protección de los derechos humanos no podría haber regresividad en la ley. La impresión que tenemos algunos es que no habiendo plazo para promover el amparo contra la sentencia en materia penal, haber puesto un plazo es una regresión a esto. Eso es lo que pensábamos algunos. No se pudo entrar por distintas razones a ese tema. Pero supóngase usted que hubiéramos dicho nosotros, sí es regresivo. ¿Qué hubiera acontecido? Que nosotros hubiéramos determinado la inconstitucionalidad de la ley en cuanto al plazo, por considerar nosotros que eso fue regresivo en términos de lo que la Constitución disponía. Entonces, eso es muy posible. ¿Cómo posible? Yo de estos casos concretos ni los he leído ni me puedo pronunciar, porque a lo mejor algún día me llegan y entonces ahí
es donde me tendría que pronunciar, pero como posibilidad, eso hacemos con muchísima frecuencia en este mismo caso. Al contrario, no, yo tendría una pregunta que iría muy relacionada con el contexto de la plática que amablemente nos vino a presentar, que tiene que ver con un poco el perfil del abogado. Es decir, estamos en un momento nosotros aquí pues, reflexionando respecto de esto, un sector de los académicos de la unidad, estamos empezando a reflexionar sobre esto y veo bueno, algunas tendencias aquí muy interesantes de integración del conocimiento, de renovación del conocimiento, de actualización, certificación, esta idea de la colegiación que me parece muy importante. En algunos momentos siento que es una reinterpretación del derecho hacia una integración y una comprensión mucho más integral, tanto en términos del propio cuerpo de conocimiento del derecho como su relación con otros cuerpos, ¿no? De conocimiento social, por un lado, pero también de otros tipos. Nosotros hemos estado reflexionando un poco aquí, los colegas expertos, acerca de una posible tendencia también hacia los juicios orales, pero vemos, según lo que ahora nos comenta, que hay una cantidad todavía de faltantes en este sentido. A mí me gustaría que nos dijera así como una opinión de cómo podría haber un perfil, si usted pudiera ahora comentarnos en términos generales, cómo podría ser un perfil de un abogado moderno y de una aproximación modernizante y modernizada respecto de la formación de un abogado. Gracias. Yo creo que cuando ustedes abrieron la unidad Azcapotzalco hace ya algunos años, tuvieron un éxito muy grande, trajeron a profesores espléndidos y yo creo que en ese momento ustedes generaron como UAM una renovación bien interesante del pensamiento jurídico. En aquel entonces, pues algunas personas muy queridas para mí, como Ulises Schmil o como Bernengo, que venía de Argentina, un tipo extraordinario, estaba también Los Oñate, Ruiz Macié, en fin, yo creo que ustedes trajeron en ese momento un conjunto de profesores que tenían algunas ideas muy novedosas, muy de avanzada, y que no encontraban cabida en otras instituciones educativas en el país. Entonces creo que fue un momento bien interesante. Y yo también lo que encontré en eso es que muchos de los abogados que se formaron en aquel entonces con ustedes sí tenían una vocación de servicio público, porque muchos de ellos se fueron al servicio público, vamos a hablar de gigantes, pero una parte muy importante de ellos incidieron en el servicio público. Entonces yo creo que aquí hay algunos componentes digamos, de una vocación así general. Si yo tuviera que hacer esto, repetir un ejercicio que cuando a mí me tocó estar en el ITAM y reformar el plan de estudios, hice un ejercicio que a mí me gustó mucho. Le mandé una carta a casi 70 abogados, que yo pensaba que eran de todos los sectores, de todas las materias, de todas las ideologías, y les preguntaba yo qué cosas creían, qué cosas veían, etc. Entonces eso fue interesante porque recogimos una enorme cantidad de información. De los 70 a lo mejor me contestaron 60, fue muy interesante. Luego las vimos y fuimos estableciendo algunas condiciones. Luego hay una literatura bien interesante sobre la profesión en el mundo, que yo creo que vale la pena mucho verlo. Yo acabo de leer un libro de un profesor Susskind, que está en un libro chiquito de Oxford University Press, que se llama Tomorrow's Lawyer. Y este profesor Susskind hace una cosa muy interesante, que dice cómo están evolucionando los servicios profesionales en el mundo. Y es increíble cosas que yo no sabía, aprendí ahí porque yo no estoy en despachos, pero por ejemplo dice, ¿cuánto cuesta la hora de un abogado inglés? De los buenos abogados, $500 la hora, vamos a pensar. Y dice, ¿qué va usted a poner a un abogado de $500 a que esté clasificando papeles o haciendo cosas? Pues no. ¿Qué es entonces lo que hacen? No digo que esté bien, simplemente digo que hay que tener en cuenta el mercado. Dice, agarran toda la documentación que hay que ordenar, lo meten en DHL o en uno de estos sistemas
lo empaquetan y lo mandan a la India. Y abogados muy competentes en la India, por $100 la hora, organizan, arman, etc. A mí me dejó sorprendido, no sabía que esto se hacía así, este mercado de cosas. Entonces, hay como muchos tipos de fenómenos que están pasando en la profesión y que lo dejarían usted, a mí me dejaron estupefacto. Es un librito de 120 páginas que cuando te dije, todo esto está pasando en la profesión. El tema de la utilización de todos los medios de todos los medios informáticos, etc. Entonces, yo creo que también habría que tener una idea muy completa de cómo se están moviendo las profesiones fuera. ¿Esto por qué lo digo? Porque nosotros con las aperturas que se están dando y que se vienen y se dan, etcétera, de los mercados profesionales, mucho en NAFTA, etcétera, pues también aquí hay cosas muy de observar. ¿Cuánto tiempo falta para que abogados de los Estados Unidos vengan a México, se colegien, se certifiquen y empiecen a trabajar? ¿Cómo van a operar los mercados transnacionales también en términos de las profesiones? Es decir, hay muchos fenómenos que yo creo que vale la pena que también se pudiera observar en esta segunda parte. Yo creo que eso a mí lo que me produciría es una identificación de cierto tipo de materias que me parecen que son vertebrales así para la educación que le tuviera que dar así a los chicos. Yo creo que enseñarles la parte de los procesos, yo cada vez me convenzo más que mucho que lo que hacemos los abogados son cuestiones procedimentales, ¿no? Y que por eso somos muy buenos en las partes formales, porque tenemos que cuidar mucho la construcción del proceso y luego la construcción de la norma resultante del proceso. Yo creo que esa parte también la tomaría muy en cuenta. Y una que sí, yo no quito el dedo del renglón en esto, es la formación en teoría general del derecho. Yo la impresión que tengo, y aquí está mi maestra María del Refugio González, que me dio clase hace muchos años de romano junto con la maestra Moreno, ya no se acuerda de ella, pero yo sí. Entonces, lo que yo veía es esto, y a ver si coinciden ustedes. Yo creo que cuando empezamos a entrar así a la modernidad, no teníamos una imagen razonablemente completa de lo que era el derecho. Y lo más completo que pudimos tener era el derecho romano. Ahí estaba una imagen más o menos acabada, bien construida, etcétera, del derecho. Entonces se decía en ese entonces, el que no sepa derecho romano no sabe derecho. Y yo creo que era por la condición general de la imagen. Años después, con las codificaciones y con la construcción de la exégesis y de muchas otras cosas, se sustituyó el parámetro y se dijo, el que no sepa obligaciones no sabe derecho. Porque yo creo que en la teoría general de las obligaciones era la representación más completa del derecho que se podía tener. Quién compraba, quién vendía, quién estaba haciendo qué cosa. Hoy en día yo creo que el derecho romano tiene su utilidad, la teoría general de las obligaciones desde luego tiene su utilidad, pero me parece que el punto máximo de desarrollo al que hemos llegado para visualizar completamente el orden jurídico es teoría general del derecho. Entonces, si no se tiene, mi punto de vista es ese, una teoría general del derecho que ordene, que clasifique, que permita saber qué cosas se están haciendo con el orden jurídico, me parece que entonces se convierte en un aprendizaje muy errático, los términos, los delitos, pero es una salpicadera de cosas que los chicos me parece que tardan mucho tiempo en ordenar este tipo de fenómenos. Yo creo que ahí hay como 3 momentos, así lo he pensado, que tuvimos representaciones generales desde las cuales más o menos tratábamos de construir la imagen general del derecho. Entonces, yo insistiría mucho en eso. Y la otra, si la escuela que tiene una vocación, desde luego pública y social, que siempre la ha caracterizado, yo también creo que esta manera de entender ciencias sociales, en serio, es extraordinariamente importante. Pero no ciencias sociales como adorno, no ciencias sociales como presunción, sino ciencias sociales enormemente funcionales para que con eso se pudiera hacer ese tipo de cosas. Yo creo que esto sería bien interesante. Y otra que también yo encuentro que es muy importante para los jóvenes es generarles dentro del departamento una clínica de interés público, un bufete gratuito, en fin, algún tipo de cosa
que les permita estar contendiendo hacia afuera, conocer, etcétera. Esto me parece que es muy, muy importante, porque además genera vocación de servicio, genera una mística institucional. Es decir, vamos a tomar el caso de X que fue vejado, maltratado, matado, en fin, tantas desgracias que suceden, y utilizar todo esto como una forma de construcción en este mismo sentido. Yo alrededor de esas cuestiones creo que pues, si algo sirve, podría trabajar en algo de esto. ¿Sí? Muchas gracias. Que en esta avalancha de reformas sí parece que un área que va a necesitar un montón de profesionales en tiempos muy cercanos, esto a la reforma procesal penal, pues. O sea, ahí yo también creo que hay un área bárbara de oportunidad hacia el servicio público, porque no los hay, y lo que nos está diciendo la Procuraduría de la República es: yo voy a capacitar soldados en Querétaro, quién sabe dónde, en un rancho que era de un narco muy bonito, el rancho pues, o sea, no el narco. No la actividad. No la actividad. Hoy nos dice la Procuraduría, allí vamos a poner dormitorios y piscina y toda la historia para que aprendan todos. Pero no se está refiriendo a los que van a ser como la clase de los mandos superiores. Y en una universidad pública, pues yo pienso que ahí sí hay un área de oportunidad, porque se van a necesitar montones de profesionales en tiempos muy cortos. Yo estoy completamente de acuerdo, y hay un punto interesante. Hace algún tiempo la Universidad Nacional me pidió que los acompañara en un proyecto que finalmente ya se empezó a realizar en agosto del año pasado, que fue la licenciatura de Ciencia Forense, que está en la Facultad de Medicina. Entonces, yo con mucho gusto les ayudé, y ahí tenemos un seminario una vez al mes y discutimos. Es muy, muy importante. Pero fíjense ustedes, tiene 32 estudiantes. Vamos a suponer que tiene una eficiencia terminal perfecta. Entonces, en el 2000, que fue 13 y más 5, en el 18. Sus primeros egresados estarían en mayo del 18. Son 32. Con lo muy importante, y esto no resuelve nada, porque es de veras una gota de agua. Entonces, yo pensaba así, cuentas rancheras, no tiene ningún valor. A ver, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, o cualquiera de las instituciones que miden esas cosas, ¿cuántos médicos forenses necesitaríamos por cada millón de habitantes? Bueno, para redondear mis cifras, digan ustedes, 1 por cada millón. Entonces necesitamos 120 médicos forenses. Pero en este país tenemos reconocidas 26 especialidades forenses. Ya sé que unas son menos y otras más: químicos forenses, patólogos forenses, fotógrafos forenses, muy bien, 26. Entonces, eso significaría, ¿no? 120 por 26, pues ya vamos en eso. Y eso solo para empezar a hablar, y siento a los números mínimos. Entonces, el gran problema que se viene, o uno de los grandes problemas, es que cuando empiecen los procesos orales, ahora, el segundo tema, el otro, alguna vez oí escuchar al doctor Mondragón allí en Guadalajara, decía: entre las fuerzas federales y las fuerzas locales, más o menos tenemos 400,000 policías en el país. Entre todos. Bueno, supongamos que esto es así. Si esto fuera así, ¿cuántos de esos 400 pueden ir a escena de crimen, levantar escena de crimen, tomar las muestras, preservar, etcétera, hacer esto que dicen la cadena de custodia? Entonces, los grandes problemas que se presentan es que tuvimos 8 años, y ya llevamos 6, para hacer una larga cadena de preparaciones, lo que decía el compañero, desde recintos para práctica, muchas cosas que se dan. Entonces, ahí también yo creo que la universidad tiene esas posibilidades. Ahí sí, nada más una cuestión: si se va a incidir en los juicios orales como un efecto puntual, entonces ver si aquí mismo se van a ofrecer los complementos forenses, porque eso yo creo que es central. Poner un laboratorio, etcétera, se apoyará, en fin, todo, y la parte forense, o no va a ser la parte forense. Yo creo que sí distinguir bien, para que aunque sean pocos, sean buenos y no sean muchos y malos, ¿no? Yo creo que esas sí son cosas que desde un principio, decir,
Es en serio, nos vamos a tomar en serio esto y en serio le vamos a meter a lo fuerte. Bueno, entonces los chicos tienen que tomar, al menos en las optativas finales, varias cosas, patologías, en fin, yo qué sé, varias químicas básicas, etcétera, si es que este es el sentido que quieren llevar. Porque a mí eso también creo que son elementos muy importantes. Ahora, de que va a hacer falta, va a hacer falta. Y la otra, que eso pensé que por ahí viene la pregunta, también estamos requiriendo un montón de abogados buenos. Yo no sé si ustedes han pensado cuántos abogados en materia energética vamos a necesitar. Y no con toda franqueza, no los tenemos. ¿Por qué no los tenemos? Porque pues, si había un monopolio de Estado, ¿para qué? Pues eran los abogados internos que hacían contratos administrativos. Estos ya no son contratos necesariamente iguales, ¿eh? No digo si están bien ni mal, ni me pronuncio sobre el tema, nada de eso. Simplemente digo, si eso va a ser, ¿y cuántos abogados en electricidad? ¿Y cuántos abogados en telecomunicaciones? ¿Y cuántos abogados? Porque esto se va a mover a enorme velocidad. ¿Y quién formaliza todas esas cuestiones? Esto es un tema central. Para acabarles, yo cuando les daba la plática de inicio a los alumnos de DITAM, les decía, ¿por qué le paga uno un médico social? ¿Por qué es valioso un médico social? Pues porque restablece la salud, etc. ¿Por qué es importante, valioso un ingeniero? Pues porque construye, diseña, estructura. Háganse una pregunta, ¿por qué somos valiosos los abogados socialmente? A ver, no es fácil la respuesta. Yo la impresión que tengo, y eso es a lo que he llegado, es que porque nosotros formalizamos la realidad social. Pero la formalidad. Entonces yo como decía, ustedes saben que son hijos de sus padres y serán padres de sus hijos por el derecho, porque ustedes no asistieron, al menos conscientemente, a su parto. Ustedes saben que pueden llegar a su casa, abrirla y meter, porque el derecho. Entonces, tenemos un sistema enorme de formalización. Entonces, si se está transformando la realidad a esta velocidad, en materia energética, la que ustedes quieran, alguien tiene que formalizar todos esos elementos de la realidad social. Y no puede formalizarlo cualquier tipo metido en cualquier cosa y haciendo, porque son cosas altamente especializadas y altamente sofisticadas. Entonces, tenemos que entrenar personas para que sepan hacer formalizaciones sofisticadas respecto de materias nuevas. Y ahí el déficit nacional, por buenas o malas, ni me meto en el tema, es pavoroso. Entonces, ahí también hay un elemento, yo creo que para la escuela y para la eventual carrera de Derecho, de decir qué cosas queremos que los nuestros hagan. Queremos que sean buenos en esto, en esto. Ahí hay algunos nichos que sí se le puede poner particular atención después de una formación relativamente general. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una última intervención del doctor Roberto Berman, por favor. Bueno, sí. Hola, doctor Cosío. Y es justamente, y es a colación de lo que estaba usted diciendo respecto al tema del desarrollo del derecho respecto a la velocidad y los cambios en el ámbito de la realidad social. Considero que uno de los temas ahora sí más importantes se vuelve la cuestión de la producción jurídica, es decir, de todo lo que tiene que ver con la técnica legislativa y el proceso, bueno, obviamente el derecho parlamentario. ¿Qué es lo que sugiere ustedes en ese contexto? Porque si no hay técnicos. Yo digo voy a decir dos lugares comunes, gracias por la pregunta, Roberto, pero son muy básicos. Cuando hay legislaturas que están en reelección, los diputados tienden a tener una curva de aprendizaje mayor, y eso sin duda. Pero más importante aún, yo creo que son los servicios parlamentarios. Yo, cuando hice el doctorado en España, tuve dos profesores que eran letrados de Cortes, ya saben, Cortes el Congreso, en España, y eran profesores extraordinariamente buenos. A mí me dejaban, sabían todo, de todo. ¿Por qué? Porque llevaban varios años y muchos de ellos habían trabajado inclusive en corte franquista. Eso no simplemente era capacidad técnica, se sabían los reglamentos, las soluciones, las disposiciones, las medidas. Eran unos tipos excepcionalmente buenos, de uno medio servicios públicos, sabía todo este maestro, todo. Entonces uno puede decir, estos sujetos evitan que los legisladores cometan graves errores.
porque claro, decía, oiga, ¿cómo vamos a poner eso? Pues eso hace 20 años se intentó y fracasó, o eso es la solución que tuvieron en 12, ¿dónde? Y eso también ya... Sí, yo creo que hay una parte como de un conocimiento que tendría que acompañar a la actividad legislativa. Se dice, no es requisito, porque además caeríamos en un voto censitario muy, muy feo, y directo o indirecto, no pueden pedirles una riqueza, una educación, y yo estoy completamente de acuerdo en eso. Pero eso no lleva a decir, bueno, que anden hacia el aire y diciendo las cosas que se les ocurran respecto a las materias que quieran. Eso yo creo que es un problema. Y otra cosa que puede hacer es, yo creo que una sociedad civil mucho más dinámica o mucho más activa en términos de decir, ¿qué es lo que están haciendo ustedes legislativamente? En serio, coméntenlo, circúlenlo, es decir, esta cuestión. Hay esfuerzos muy individuales, medir cuántas faltas tienen los diputados, etcétera. Eso está bien en términos de conducta personal, pero cómo es la forma de producción, dónde están las academias, las asociaciones, las universidades, etc. Como si hubiera habido una fragmentación entre la representación política y la sociedad. Yo creo que ahí hay un tema bien, bien delicado de que no acompaña a la sociedad a la construcción. Y eso que dicen en algunos casos, ciertos grupos de interés controlan o no, no sé si es verdad o no, no me voy a pronunciar sobre ese tema, pero en todo caso la forma en la cual eso podría darse es con un acompañamiento social. En otros tiempos había organizaciones, buenas y malas, corporativas y no corporativas, todos conocemos esas historias, desde asociaciones empresariales, asociaciones sindicales, asociaciones que participaban, influían, etc. Yo creo que esa situación no sigue dándose, al menos en la misma proporción. ¿Qué pronunciamiento importante, digamos, del sector privado conocen? Antes estaba este Centro de Estudios Económicos y Sociales del sector privado, bueno, malo, lo que sea, pero cuando decía su tasa de inflación, me recuerdo que era decían, oiga, a ver, están diciendo que es 3 puntos más o medio punto, lo que había ciertas condiciones de polémica, ciertas condiciones de discusión, lo que fuera. Hoy yo veo una sociedad como muy desarticulada en relación con el ejercicio del poder público. Por ejemplo, yo lo pongo como caso nuestro. ¿De nosotros qué dicen? Pues que somos tontos, que somos corruptos, que ganamos muy bien. Vamos a suponer que todo eso sea cierto. ¿Eso qué significa en términos de construcción democrática? Nada. La primera vez que uno ve eso dice, qué barbaridad, ¿cómo es posible? La segunda vez, a la 10ª pasa uno la misma tontería siempre. Pero, ¿dónde está la crítica a las sentencias que emitimos? ¿Sí? Oye, los ministros se equivocaron así de plano. Esto que dice que el caso tal, que lo están citando, ese caso no tiene nada que ver con este asunto, es una tontería gigantesca, no pueden tener esa impunidad de citar cosas o decir, eso no corresponde a la realidad. Eso sí, yo creo que eso es construcción de un diálogo público, no simplemente decir, pues todos los ministros son todos, bueno, mire usted, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿y qué hacemos con eso? Ahí me parece que sí falta un acompañamiento social en este sentido. Y desde luego yo pondría un correctivo que ya está, pero se ha totalmente desvirtuado, que es el servicio civil de carrera. El servicio civil de carrera tiene esa idea. Usted gana una oposición, aquí se siente, aquí se queda, y le pagamos razonablemente bien, está. Y después se va el senador y el diputado y tal, ellos que circulen. Y circulan conforme a elección, y eso está muy bien. Y aquí hay un sentido técnico de permanencia. Yo creo que eso, con esos dos algo le podríamos ir poniendo. Gracias. Muchas gracias. Pues con esto concluimos. Creo que le damos un aplauso. Yo voy a agradecer en primera instancia también al doctor Carlos Reynoso por habernos acompañado a presidir este evento y bueno, que es el inicio de las jornadas jurídicas en nuestra unidad. Agradezco a los organizadores y voy a hacer la entrega del reconocimiento al doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su participación en las jornadas jurídicas con la plática que nos ha dado hoy, muy interesante, el papel de las universidades y el nuevo Estado de Derecho mexicano. Voy a hacer entrega y les pido un aplauso para la institución.
muchísimas gracias a todos y siguen invitados para estas jornadas. Muchas gracias.